Señor, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo juntos en el que podemos recordar lo que tú hiciste por nosotros, la maravillosa noticia, Señor, de tu resurrección, pero también, Señor, la gran obra en la cruz que has hecho, Señor. Y la has hecho por nosotros, por pura gracia, por amor a nosotros. Entonces queremos recordarlo, pero te pedimos que tu Espíritu Santo nos revele todo lo que se ha escrito en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el miércoles comenzamos este par de enseñanzas especiales y estuvimos viendo el miércoles el arresto y el juicio de Jesús. Y estuvimos viendo cómo fue un arresto bastante injusto y también el juicio fue muy injusto, fuera de la ley, de lo que decía los romanos y también los judíos realmente. Entonces, ahí nos quedamos al final en el que Jesús fue ya como tal entregado para ser crucificado, como el pueblo también le rechazó. ¿No? Todos decían crucifícalo, crucifícalo. Y al final Pilato terminó por agradar a la gente y entregó a Jesús para ser crucificado. Entonces vamos a ver el día de hoy ya como tal el hecho de la crucifixión, pero también vamos a abarcar hasta la resurrección. Así es que en el verso 17, Juan capítulo 19, verso 17, dice, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Entonces nos llama mucho la atención, primeramente es que fue un acto voluntario, dice él cargando su cruz, ¿verdad? Ahora, yo sé, en aquel tiempo obligaban a las personas a cargar su propio madero, pero aquí vemos a Jesús desde antes, no siendo como capturado, sino él entregando su vida. Él decía, yo tengo poder para dar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Entonces vemos a Jesús, él voluntariamente yendo a la cruz. ¿Te acuerdas también que Pedro le trató de reconvenir? Y le cortó la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote, pero Jesús le dijo, no, guarda tu espada en su vaina, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Entonces Jesús hizo esto de manera voluntaria. Y dice que cargó su cruz, ¿no? La cruz era una especie como, sí, como la conocemos tradicionalmente, ¿no? Una cruz así, como T minúscula, pero también puede ser en varias formas, ¿no? Entonces era acostumbrado que aquella persona que iba a ser crucificada se llevara su propio madero, ¿verdad? Entonces por eso vemos esto, cargando su cruz. Él la cargó desde el pretorio hasta el lugar de la crucifixión. Dice que salió a este lugar llamado de la calavera y también en hebreo Gólgota, el significado es el mismo, la traducción es cráneo, así se le llamaba, Gólgota o calavera, es la traducción en ambas, en el griego y en el hebreo. Pero algunos piensan que se llama así precisamente porque hay un lugar en Jerusalén, afuera de la Puerta del Pescado, que está en el norte hacia Damasco, que tiene como una apariencia de calavera precisamente. O sea, cuando fuimos a Israel hace como 14 años, se ve el montículo que está ahí. Algunos piensan que fue ese lugar de la crucifixión, algunos no están de acuerdo con eso, algunos más bien piensan que le llaman así por la gran cantidad de crucifixiones que se llevaron a cabo en ese lugar. Y algunos piensan, de hecho, que está más bien en la parte de en medio de la ciudad de Jerusalén hacia el occidente, que es conocido como el lugar del Santo Sepulcro en toda esa región. Como sea, el hecho es este, Jesús fue allí cargando su cruz y allí, dice ahí en el verso 18, le crucificaron. Esta crucifixión era un método de ejecución romana, no lo inventaron propiamente quizá los romanos, pero ellos la perfeccionaron. Y era para torturar y también para ejecutar a las personas. Buscaba, por supuesto, provocar dolor, un dolor grande. O sea, incluso dicen, llegan a comparar con una muerte, quemaban a personas, las quemaban vivas, ¿verdad? Pero incluso decían la crucifixión era algo mucho peor por todos los efectos que llevaba consigo. No solamente provocaba el dolor, también la vergüenza. Tú ves la película de la Pasión, por ejemplo, ese tipo de películas donde sale la crucifixión de Jesús y lo ves pues con pues tapadito, ¿verdad? Pero no era esa la intención en la versión original, sino más bien era un acto vergonzoso, una exposición vergonzosa de la persona. Entonces era algo humillante, ¿verdad? Jesús murió de esta manera, como si él hubiera cometido algo malo al punto de llevarlo a exhibir una vergüenza delante de las personas, pero también aparte como un criminal, de una manera vergonzosa, como si hubiera sido un traidor de la nación,
¿no? Este tipo de ejecuciones solamente se la otorgaban a personas así, traidoras de la nación, personas insurrectas, ¿no? Que se habían levantado en contra del gobierno o de la nación. Y Jesús fue crucificado de esa forma. Y aquí dice que con él, otros dos, uno a cada lado. En otros evangelios vemos que son personas ladronas y ellos se merecían el castigo, pero Jesús no era un ladrón, Jesús era justo, pero Jesús fue puesto junto con estos criminales como si fuera uno de ellos. Pero esto lo muestra el texto para simplemente apuntar a la profecía acerca del Mesías. En Isaías 53, verso número 9 y 12, habla de un Mesías sufriente que había de ser contado con los inicuos, contado con los pecadores, dice el texto. Y aquí lo vemos cumplido en Jesús. En el verso 19, entonces, continúa el relato, pero aquí está el punto. Jesús fue crucificado, ¿verdad? Murió crucificado. Y ahorita lo vamos a ver la razón. Dice el verso 19, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos, no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo, soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Bueno, esta siguiente sección habla acerca de este título, dice aquí. Este título era una acusación que se le ponía en una tabla de madera a aquella persona que iba a morir. Y se le ponía desde que salía hacia el lugar de su crucifixión. Cuando llegaba al lugar de la crucifixión, se colgaba a la persona, se le atravesaban los pies y se le atravesaban los brazos, ¿no? Las muñecas con clavos, ¿verdad? Y encima se ponía este título, que es la acusación por la cual estaba muriendo el delincuente. Pero resulta que Jesús no le pusieron ninguna acusación. A lo mejor a los ladrones que estaban ahí juntos le podrían poner eso, ladrón, ¿no? O una persona traidora, pero a Jesús no le pusieron una acusación de ese tipo porque él no cometió ningún delito. Lo habíamos visto en Pilato, en el capítulo 19 también, ahí por lo menos 2 veces él públicamente declaró diciendo de Jesús, no hallo delito en él. Así que no le pusieron un delito, sino más bien pusieron quién es él. Es el primer juicio en la historia y el único juicio en la historia en la que una persona es juzgada por lo que es y no por lo que ha hecho, porque Jesús no hizo nada malo. Y a él se le dice aquí en el título, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Su delito fue ser el Rey de los Judíos, ¿no? Entonces, un juicio injusto, por supuesto, pero también apunta a algo. No le pudieron decir nada en contra porque él no tenía nada en contra. Jesús es justo. Jesús nunca pecó. Jesús hizo todo el tiempo lo recto ante los ojos de Dios. Él hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Como dice 2 de Corintios 5:21, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Este es el punto de Juan. Él no tenía ningún cargo porque él es justo. Él nunca pecó. Él nunca hizo algo malo. Él hizo siempre lo que le agradaba a Dios, al Padre. Y aún con eso él murió, ¿para qué? Para que nosotros los injustos fuéramos llevados a Dios. Por su muerte es que podemos nosotros ser llevados a Dios, entrar a la presencia de Dios, relacionarnos con Dios. Si no hubiera crucifixión, no habría manera, porque el pecado nos condenaría y nos apartaría de Dios. Pero por su sacrificio podemos acercarnos al Señor y pertenecer a su familia. Ahora, aquí dice que muchos judíos lo leyeron, ¿no? Y estaba escrito en 3 idiomas este letrero, y algunos comentan precisamente que es por el propósito. La cruz no solamente era para los judíos, el anuncio de la cruz, pues, o sea, el sacrificio de Jesús no solamente es por su pueblo judío, el sacrificio de Cristo es por todas las naciones, es para todo el mundo, para que todo aquel que quiera acercarse pueda hacerlo. Al creer en Jesús, puedes acercarte. Entonces, este anuncio estaba escrito precisamente en hebreo para los judíos que lo habían condenado. También estaba escrito en griego para todos los que escucharan de la noticia en el imperio, porque en el imperio se hablaba este idioma, el griego, y en latín para los soldados y todos los que estaban en ese momento llevando a cabo estos juicios. Entonces,
Esa es la noticia del Evangelio y la noticia de la crucifixión y la noticia de la resurrección es para todos. Jesús quiere que esto lo escuchen todos porque todos necesitamos salvación. Ahora en el verso 21, simplemente trataban de decirle, no, te equivocaste Pilato, no escribas que es el rey de los judíos, sino que él dijo ser rey de los judíos, pero Pilato dijo, no, simple y sencillamente no. Por un lado, hemos visto en el capítulo 19 que Pilato no estaba de acuerdo con los judíos. Pilato creía que Jesús era el rey de los judíos. Lo entregó porque él quería congraciarse con ellos, pero realmente creía. Pero aunque creía, pues no tenía la fe en Jesús, por eso fue que lo entregó, si no, no lo hubiera entregado. Pero realmente él como sabía que no era una persona común, ¿no? Ahora, por otro lado, también dicen las leyes romanas que cuando emitías ya una acusación contra alguien de manera pública para la crucifixión, ya no había manera de echarla para atrás. Entonces, no es como que iban a ir a bajar de la cruz el letrero, lo iban a cambiar, perdonen, nos equivocamos, iban a subir otro porque legalmente no se podía hacer eso. Como sea, de todas maneras, Pilato tenía razón. Él es el rey de los judíos. Precisamente, su propio pueblo, el propio pueblo de Israel, que había sido librado por su Dios, por su rey, nunca quiso a su rey, siempre rechazó a su rey. En la época de reyes hemos visto durante toda la historia el mismo proceso. Hemos visto que desde el principio Dios quería gobernar sobre ellos y ¿qué hicieron? Dijeron, no queremos que nos reine Dios, queremos un rey como las demás naciones. Y lo rechazaron, y fue por eso toda la historia de Samuel, reyes, hasta el cautiverio. Y fue por eso que los llevaron a Babilonia y luego regresaron y aún así les siguieron rechazando. Entonces aquí es la cúspide, es el clímax del rechazo del pueblo de Israel hacia el Mesías, ¿verdad? Bueno, ahora aquí también dice en el verso 23, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes y así lo hicieron. ¿Quiénes? Los soldados. Los soldados, ellos no les importa la muerte de Jesús, solo lo que pueden obtener de ella. Y esto nos enseña mucho, ¿verdad? Porque muchas veces es la manera en cómo nos acercamos a Jesús. No nos acercamos porque realmente nos importe lo que hizo por nosotros en la cruz, o su muerte, o su resurrección, sino porque a través de eso nosotros obtenemos beneficios. Y estamos pareciéndonos a los soldados cuando hacemos este tipo de cosas. El Señor quiere que más bien cambiemos nuestra actitud. No es por los beneficios, sino por lo que Él hizo, por quien es Él, el Rey de los judíos, el justo por los injustos. En el verso 25 dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien Él amaba, estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. El significado del nombre Juan significa Dios es compasivo. Y me gusta mucho en este momento que Jesús le dice a María, María, aquí está Juan. Es decir, Dios es compasivo. Él entiende la necesidad que ha pasado a María. ¿Cómo no? Jesús en la carne fue el hijo de María, en la carne, ¿verdad? Y ahora iba a ser crucificado, está siendo crucificado Jesús. Pero Jesús no es ajeno a la necesidad y le dice, aquí está tu hijo. Dios hasta en el dolor más profundo de una madre le dio consuelo. Fue compasivo. Y vemos precisamente que esto nos muestra algo acerca de Jesús. A través de su sacrificio, Él nos extiende su compasión a todos nosotros, ¿verdad? Extiende su compasión a todo aquel que necesita de Él. Y eso es algo increíble del Evangelio. Cuando crees en Jesús, cuando te acercas a Jesús, recibes esa compasión. Él tiene cuidado de tus necesidades. Ahora en el verso número 28, también dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Qué ironía, ¿no? Poder ver aquel que dijo en Juan 7:37, el que tenga sed, venga a mí y beba, y yo le daré agua viva. ¿Te acuerdas de eso?
en Juan 7:37, también cuando se encuentra con la samaritana, que la samaritana, ella estaba ahí sacando agua del pozo y Jesús le dice, dame de beber. Y le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que soy samaritana que te dé agua, no? Y entonces Jesús le dice, si supieras quién es el que te pide, tú le pedirías y él te daría agua viva. Es decir, Jesús es aquel que sacia nuestros corazones como lo hace el agua. Es una metáfora. Él es el que sacia nuestras almas. Es el que trae saciedad, satisfacción, llenura a nuestros corazones. Pero para que pudiéramos tener eso, Él decidió tener sed. Él no fue saciado para que a través de eso tú y yo seamos saciados. Qué importante es aprender a valorar el sacrificio de Jesús, porque a través de sus sacrificios, como tú y yo podemos ser llenos, ser saciados. Si no hubiera habido sacrificio, nuestros corazones seguirían vacíos. Pero fue por su sacrificio que podemos recibir de Él toda llenura, frescura en nuestras almas. Podemos ser renovados en nuestras almas por su sacrificio. Qué valioso es el sacrificio de Jesús. Aquí en el verso número 28 también dice que es para que se cumpliera la escritura. En el Salmo 69, verso 21, habla acerca de cómo el Mesías habría de tener sed. Y eso es lo que se está cumpliendo aquí en la cruz. Verso 29. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon de vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. En otros evangelios vemos cómo él la probó, pero no quiso probarla. Y qué cruel también aparte. Tienes sed y te dan vinagre. Eso no sacia la sed, ¿verdad? Pero es algo que vemos aquí. Él rechazó ser saciado para que tú y yo fuéramos saciados. En el verso 30 es el clímax de toda la crucifixión. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, o sea, probado, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. En el verso 30 ahí se muestra el clímax. Lo que pasa es, primero, antes de morir, Jesús exclama a gran voz, consumado es. Esta frase, consumado es, a lo mejor en español no se entiende tan bien, pero lo que significa es, la deuda ha sido pagada, la deuda ha sido liquidada. Nada más piensa en esto. Económicamente seguidos nos endeudamos. Y que alguien venga a decirte, no te preocupes, tu deuda ya fue pagada. De repente es como, ¿en serio? ¿Por qué? ¿Tú? ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿No? No tenías por qué hacerlo. ¿Por qué la pagaste? No, pues ya está pagada. Gracias. Ya no debo nada, en serio. No, ya no nada. ¿Quién lo pagó? Yo. ¿Qué te debo? Nada. Ahora piensa esto, eso es económico, pero imagínate esto cómo se entiende en el área espiritual, en nuestros corazones. Todos nosotros somos deudores a Dios, porque no hemos vivido vidas justas, le debemos justicia. Todos hemos pecado y aparte no hemos hecho lo que Dios manda. Le debemos justicia. Y si Él nos cobrara, si Él nos pasara la factura, sería una deuda demasiado grande. Y Jesús dice, he pagado la deuda por completo. Para todo aquel que cree, si crees en Cristo, esto es efectivo en tu vida. Ese es el canje de ese vale. Pagado por completo. Ya no debes nada al Padre. Tu justicia ha sido pagada por completo. Tu deuda pagada por completo. Ya es simplemente agradécele a Dios. Entonces piensa en esto, familia. Luego en estas fechas es importantísimo recordar o conocer, si es que estás viniendo por primera vez a un lugar así. Tú vienes a Dios con un montón de cargas y culpas y deudas porque has pecado y has hecho lo malo delante de Dios. Has hecho tantas cosas malas que sabes que si Dios te llamara a cuentas el día de hoy, serías hallado culpable. Y vienes con el montón de culpa y con el montón de condenación en tu vida. Pues Jesús esta tarde nos recuerda, consumado es. Y si no lo sabías, Él ha pagado por completo tu deuda. Él murió en la cruz para que tú no tuvieras nada que pagar, para que no tuvieras que pagar tu culpa, tu castigo, la condenación. Jesús la ha pagado por completo. ¿Cómo debo de entonces yo de responder ante esto? Creyendo en Jesús. Recibiendo este regalo. Es un regalo que nos da.
se tiene que recibir. Es como lo que hablamos ahorita, nada más se dice, gracias Cristo, gracias. ¿Sabes? Es creer en eso, es agradecerle al Señor y entonces empezar a conocerlo, a tu Salvador, al que dio su vida para pagar tu pecado. Y yo te invito, si es la primera vez que vienes, ¿no te sientes así con esa necesidad de venir al Señor a pedirle perdón? ¿O agradecerle simplemente por haber pagado todo lo que has hecho? Él te quiere perdonar esta tarde. Él te quiere limpiar esta tarde. Solamente tienes que depositar tu fe en Él, tu confianza en Él, creer en Jesús. Ha pagado por completo tus pecados. Y dice aquí que después de haber hecho eso, inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Aquí Jesús murió. Dios hecho carne, en la carne murió. Eso es lo que pasó con Jesús. Y sí murió. Aquí adelante Juan se encarga de aquí en adelante a testificar de que efectivamente esto sucedió. En el verso número 31 dice, entonces los judíos, o sea, digamos, los enemigos de Jesús que estaban, que llevaron a Jesús ante Pilato, estaban muy interesados en saber que verdaderamente hubiera muerto. ¿Y qué hicieron? Por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en aquel día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Es algo demasiado irónico. No les molestó, les molestó su liturgia, les molestó que no pudieran, no estuvieran como listos para celebrar su liturgia de la Pascua, pero no les molestó el hecho de haber clavado a su rey en un madero. Es triste, pero a veces así sucede, ¿no? Nos molesta más que no hacemos cosas litúrgicas, pero no nos importa lo que Jesús hizo en el madero, realmente. Seguimos una vida de pecado y no nos importa en absoluto, ¿no? Ahora aquí en el verso número 32, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, ¿cómo le vieron qué? Ya muerto, no le quebraron las piernas. Esto de las piernas es porque cuando le rompen las piernas, todo tu peso entonces descansa sobre tus brazos y esto produce que tenga la posición hacia arriba, produce asfixia, envenenamiento de la sangre y a fin de cuentas un paro cardíaco o cerebral. Entonces, eso es lo que sucede cuando le rompían las piernas. Pero cuando se acercan con Jesús, los soldados, ya estaba muerto Jesús. Entonces dice aquí, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y dice en el 34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Por si dudabas que Jesús hubiera muerto, fue atravesado con una lanza en su corazón de este lado. Dice que salió sangre y agua. Algunos piensan que es el pericardio, esta bolsita alrededor del corazón. Y no solamente entró en el pericardio, sino hasta su corazón. Derramó sangre y agua. Literal. ¿Has visto alguna vez, no sé, tus abuelos o tus tíos que preparan de comer y matan un animal y lo dejan desangrando? Es una imagen terrible, ¿estás de acuerdo? Aunque tú dices, no, pues vamos a preparar el rato y va a saber bien rico, pero, o sea, ver a un animal gritando como lo hace un animalito cuando es sacrificado y su sangre derramándose sobre la tierra es algo realmente duro. Y, ¿sabes? La imagen es esto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, derramando toda su sangre en el madero. Y lo hemos recordado todas las veces que le celebramos la cena aquí. Hemos dicho que la sangre de Jesús, Él entregó su sangre y eso es su vida para que tú y yo tengamos vida. Eso es lo que nos tocaba a nosotros, ¿no? Que Dios nos castigara quitando nuestra vida, ¿no? Pero Él decidió dar su vida por la nuestra. Y dice aquí en el 35, y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y Él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Este es Juan diciendo, yo lo vi y estoy testificando y todo lo que estoy testificando es verdad para que creas en Jesús. Entonces de repente pareciera que toda esta historia de la Semana Santa es solamente una historia, es decir, una leyenda o un cuento o algo así, que está desconectado de nosotros, algo que sucedió hace 2000 años y no es así. Esto que está sucediendo hace 2000 años es algo que Juan testificó para que creas.
porque aunque sean 2000 años después, el pecado en tu vida te lleva a la muerte, todavía te lleva a la muerte, pero el sacrificio de Jesús hace 2000 años todavía sigue vigente el día de hoy. Y si tú necesitas el perdón de pecados, aquí está la solución, porque creyendo serás salvo. Necesitas creer en Jesús, depositar tu fe en Jesús, entregarle tu confianza, tu corazón a Jesús, que efectivamente Él murió por todos tus pecados, para que tú no mueras. En el verso 36 dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo, y también la otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Para que fuera el Mesías tenía que cumplir las escrituras. Y estas dos cosas estaban escritas acerca del Mesías, que sería traspasado y que no sería quebrado hueso suyo, y se cumplieron en Cristo. Otra evidencia de que Él es el Mesías, ¿verdad? Verso 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, ¿te acuerdas? Juan 3. Vino trayendo un compuesto de mirra y aloes de como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro, ¿qué dice ahí? Nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. La gente común no era sepultada en sepulcros de ese tipo. Este era un sepulcro de una persona adinerada que era José de Arimatea. Pero esto que hizo fue algo muy notable. José de Arimatea vio a Jesús, sabía que no iba a ser sepultado con dignidad. Él decidió poner su sepulcro, o al menos era de su propiedad, y se lo dio a Jesús. Pero esto era para que se cumpliera Isaías 53:9, donde dice que iba a ser contado con los inicuos, pero también que, déjame leértelo, mas con los ricos, dice, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Es otra escritura que apunta al Mesías. Habría de ser enterrado en un sepulcro de una persona adinerada, ¿ok? Y así sucedió en Jesús. Bueno, se cumplió otra escritura en Jesús. ¿No te das cuenta que hay un buen de cosas que se cumplen en Jesús? Y estas cosas se cumplieron en Jesús cuando Él ya estaba muerto. No es como que lo pudiera producir. Y todo esto es lo que nos lleva a pensar, si todo se cumplió en Jesús, ¿por qué dudar de Jesús? ¿Por qué dudar que Él es el Mesías? Bueno, y así ocurrió todo esto, familia. Esa es la crucifixión, ¿verdad? Pero ahora en el capítulo 20 habla de la resurrección, así es que vamos a leerlo. Dice, el primer día de la semana, o sea, domingo, ¿ah? María Magdalena fue de mañana. Ahora, sabemos que no solamente fue ella, pero aquí solo se nombra a ella por la línea de pensamiento que viene hablando Juan. Pero dice, fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. En estos evangelios la imagen está un poquito más nítida, ¿verdad? Porque dice que los soldados estaban como desmayados, la piedra estaba botada hacia lo lejos y estaba abierto el sepulcro y no, o sea, llegó María Magdalena con las otras mujeres y vieron así el sepulcro. Y dice el verso 2, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, esto es Juan, el discípulo, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Ahora esta frase es importante porque María Magdalena no creía que estaba vivo, ¿no? Ella creía que estaba muerto y aparte creía que se le habían robado el cuerpo de Jesús. Eso es lo que creía María. Ahora el verso 3 dice, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego Simón Pedro, tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Esto es notorio porque, o sea, tú no ves a un muerto que se levante como, está medio extendida la cama,
¿verdad? Y se ponga a enrollar sus lienzos y los ponga así y se vaya. O sea, no sucede eso a menos que esté vivo. Lo que está diciendo es eso. Llegó Juan, llegó Pedro y empezaron a ver todo y dijeron, ¿por qué? ¿Por qué está abierto? ¿Por qué no está Jesús? ¿Y por qué está en su lugar los lienzos? Es más, si se hubieran robado el cuerpo, o sea, no estarían ni siquiera los lienzos y estaría todo desordenado. No ves a un ladrón que se lleva el cuerpo y luego, ups, dejé desordenado el lienzo, déjame ir a enrollarlo. Es otra evidencia más acerca de que el cuerpo no fue robado. Ahora también aquí dice que lo vieron y entonces dice en el verso 8, entonces entró también el otro discípulo, o sea Juan, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. ¿Por qué? Porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. ¿Te acuerdas que la semana pasada justamente en Lucas 18:34 vimos que ellos no entendían ni papa? ¿Te acuerdas de eso? Pues hasta este momento no lo habían entendido. Habían escuchado a Jesús varias veces decir, voy a morir, voy a ser entregado, voy a morir en la cruz, voy a resucitar al tercer día. Y ellos así como, sí, sí, ya lo sabemos, Jesús nos lo ha dicho muchas veces. Pero no entendían nada de lo que estaba diciendo Jesús. Y ahora llega Juan y ve la escena y de repente le cae el 20. Claro, ya entendí. A eso es a lo que se refería Jesús. Eso es lo que nos estuvo diciendo todo el tiempo y no lo entendíamos. Literal, él iba a morir, iba a resucitar de los muertos. Y entonces, en este momento, Juan, por primera vez en su vida, y eso que estuvo con Jesús 3 años, por primera vez vemos a Juan creyendo en Jesús. Qué importante es esto, porque muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Somos cristianos de cuna o conocemos de la muerte y resurrección de Jesús muchos años, porque todos los años de nuestra vida se la pasa uno celebrando esta Semana Santa y Semana Santa y Semana Santa. Tenemos la información y decimos, sí, claro, ya me sé eso de Jesús que resucitó, sí, ya me lo sé. Pero nos pasa lo mismo que los discípulos, no entendemos. Y llega un momento en la vida en que de pronto nos damos cuenta que todo esto era verdad. Como si se hubiera encendido una luz. ¿En serio esto es real? Sí, Jesús está vivo. Y vemos a Jesús aquí resucitado. Y te das cuenta, Él es real. Su palabra es real. Todo lo que se dice de Él es real. Te cae el 20, pues. Entonces lo que quiero decirte es que no basta con que tengas la información. Necesitas tener una revelación. Es decir, que Dios te abra los ojos para ver que todo esto es real. Ese es un regalo de Dios. Y si entiendes que esto es real, entonces la respuesta que debes de tener es esta: creer en Jesús. Depositar tu fe completa en Cristo, como Juan, como María Magdalena, que vamos a verla más adelante también, ¿verdad? Dice en el verso número 11, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. ¿Por qué estaba llorando? Porque creía que estaba muerto. Más adelante va a ser una testigo de la resurrección, pero sería totalmente absurdo su testimonio. Uno podría descalificar su testimonio, ¿no? Diciendo ella que Jesús resucitó de los muertos, pero aquí la vemos llorando. Es decir, sería totalmente ilógico. O sea, si ella estuviera actuando una farsa, no la verías aquí llorando, no la verías diciendo a los discípulos, se lo han robado. No es así. María Magdalena verdaderamente pensaba o que estaba muerto y aparte que se lo habían robado. Entonces es una de las evidencias que apunta a la veracidad del testimonio de María Magdalena. Ahora, aquí en el verso número 11 dice, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies del cuerpo, donde estaba el cuerpo de Jesús. Esto es una imagen del arca del pacto, del propiciatorio. Si te acuerdas de esa escena en el Antiguo Testamento, el pueblo judío tenía un arca y en la parte de arriba había una tapa que era el propiciatorio de oro y había 2 querubines, uno al lado, a los 2 lados de la tapa. Esa tapa apuntaba a este hecho. No era nada más un adorno,
Era lo que habría de suceder al Mesías. Sería muerto y sepultado. Y aquí vemos esta escena, María viendo el lugar del propiciatorio, donde nuestros pecados fueron pagados, donde Él expió su sangre por nosotros, ¿verdad? Donde Él fue propicio a nosotros. Ahora dice aquí, eh, verso 13, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Entonces estaba tan sumergida en su dolor que ni siquiera se da cuenta que eran ángeles, esos hombres, ¿verdad? Y dice, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, o sea, el cuidador del huerto, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Ajá, como si pudiera cargarlo, pero bueno. Pero te das cuenta que entonces, primero, María ve ahí a los ángeles, no se da cuenta y ve a Jesús, pero dice que tampoco lo reconoce, no sabía que era Jesús. ¿Por qué? Hay teorías, pero creo que la más plausible es pensar que la apariencia de Jesús no era exactamente igual a como era cuando estaba con sus discípulos. Había cambiado un poco, ¿ok? Y me imagino yo creo que es simplemente porque el cuerpo glorificado de Jesús es diferente. Aún conserva las marcas y todo, cosa para meditar. Pero de todas maneras, parece ser que es un poco distinto a cómo lo conocieron ellos en su vida terrenal. Entonces, pero el punto es en que no lo reconocía, no lo reconoció, no sabía que era Jesús. Incluso Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿No? ¿A quién buscas? ¿No? Y dice, pues a Jesús tú te lo llevaste, dámelo, yo me lo llevo, ¿no? Entonces Jesús le dijo, verso 16, María. Y volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, o sea, no te aferres a mí, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él había dicho estas cosas. Lo que vemos es que María no reconoció la apariencia de Jesús con sus ojos, pero reconoció su voz. Y cuando le dijo, María, ella sabía que esa voz era la voz de Jesús. Y no se estaba confundiendo pensando, ¿eres tú? ¿No? ¿Será? Oigan, chicos, conocí ahí en el huerto a alguien que parece ser que es como la voz de Jesús. No, 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 eso no fue lo que dice el texto. El texto dice, he visto al Señor, me encontré con el Señor. Es decir, ella lo reconoció completamente. Ella no tenía lugar a dudas, es Él. Entonces, su testimonio está basado en una realidad. Ella vio a Jesús resucitado. Lo reconoció con claridad. Incluso aquí se pudo imaginar en la escena agarrando hacia Jesús y abrazándolo, ¿no? Jesús, ¿no? Y diciendo Jesús, no, no te aferres a mí porque voy a ir al Padre. ¿Mm? Pero vemos que ella lo identificó y Jesús le habló y le dijo, ve y diles a todos. Y ahí va María Magdalena como otra testigo a decirle a todos, el Señor, me lo encontré vivo. Está vivo el Señor Jesús. Se convirtió en una testigo poderosísima de la resurrección de Jesús. Ahora, en el verso 19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, o sea, domingo en la noche, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús puesto en medio y les dijo, paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró, sí, cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Bueno, esta escena que continúa es que dice que en la noche, ese mismo día, estaban todos encerrados, cerraron la puerta, nadie entra, nadie sale, porque tenían miedo de que los capturaran, acababan de matar a su maestro. Y de pronto se aparece Jesús en medio de ellos. Eso no puede ser algo que hace un ser humano normal, o sea, tú no traspasas paredes, bro, ¿no? Y tampoco traspasas puertas, ¿no? Y esta aparición es una aparición sobrenatural. De repente está Jesús ahí en medio de la casa entre ellos y le dice, Shalom, es decir, paz a vosotros. Y lo primero que hacen todos es quedarse así todos tiesos, ¿no? O sea, paz no tuvieron ni tantita, ¿no? Y todos se quedaron así
hasta que Jesús les empezó a enseñar las manos, dice, y el costado. Y entonces ellos empezaron a ver que esa no era no era un fantasma, una aparición, algo así. Todos lo vieron y dice que precisamente todo este terror se desvaneció. Ahora tenían paz y tenían gozo. ¿Qué digo gozo? Regocijo. ¿Por qué? Porque Jesús está vivo. Ellos estaban terriblemente angustiados, mataron a nuestro maestro, mataron a Jesús. Y de repente dicen, está vivo, y se llenan de gozo. Si esto hubiera sido una mentira, eso no hubiera ocurrido así. No hubiera pasado toda esta transformación de un momento a otro. Está vivo. Y qué increíble, ¿no? Eso es lo que hace el Señor en nuestras vidas, ¿no? Estamos llenos de temor, de incertidumbre, de dudas y demás. Y cuando Jesús se te revela tu vida, transforma todo eso en un instante. Te devuelve el gozo de tu salvación, te devuelve la esperanza porque Jesús está. Entonces, ¿qué hacemos todos agüitados, familia? ¿Qué hacemos todos decaídos, deprimidos, sin esperanza? No estoy diciendo que no haya momentos difíciles, pero aún en medio de eso podemos tener gozo, porque Jesús está vivo. Y en el peor de los escenarios, que hubiera habido una pérdida, Jesús está vivo. Significa que venció la muerte y por lo tanto hay esperanza. Aún la misma muerte ha sido vencida. No hay problema que Jesús no haya solucionado, incluso la muerte. Así es que por lo tanto podemos tener gozo a pesar del momento, del escenario más trágico que pudiera pasarnos. Jesús ha vencido, familia. Yo espero que el Señor te hable a tu corazón. Si estás pasando un momento triste, difícil, es cierto, lo es, pero Jesús venció la muerte. Ahora también dice que todos vieron las marcas. Las marcas. Es una de las cosas que te traumas, porque aún el cuerpo glorificado de Jesús cargará las marcas por nuestros pecados durante toda la eternidad. Cuando en Apocalipsis llegan a ver al Cordero, no ven a un rey como lo esperamos ver, ¿no? Todo perfecto y así, ¿no? Vemos un Cordero inmolado en el trono celestial. Pensar que Jesús recibió la ira eterna de Dios en su cuerpo, Él, y para siempre va a estar así por ti, por mí, por nuestro pecado, es algo que a mí me ha dejado pensando demasiado, ¿sabes? El pensar que Él todo el tiempo abandonó todo lo que era, incluso su propia apariencia y toda su persona la dejó ahí en la cruz. Las cosas, lo único que pienso es gracias, Señor, ¿no? Gracias porque tú hiciste eso por nosotros, Señor, ¿no? Todo lo entregaste por nosotros, Señor. Bueno, ahora también dice en el verso número 21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, shalom. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ahora sí tenían gozo, ahora sí tenían paz, ¿verdad? Por eso Jesús les había anticipado, la paz les dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, ¿verdad? Y aquí lo vemos, ¿por qué? Porque Él venció la muerte. Él resucitó de los muertos. Ahora, también algo que les dice aquí es que no solamente les da la buena noticia, está vivo, ¿verdad? Ha hecho la paz con nosotros mediante su sacrificio, es algo notable de ver aquí también en el texto. Estamos peleados y enemigos de Dios, pero en la cruz Él quitó las enemistades que teníamos contra Él y ha hecho la paz con nosotros. Si tú estás en contra de Dios, estás enojado con Dios, estás peleado con Dios, Él quiere hacer la paz contigo esta tarde. Pero también algo que vemos es que les dio un propósito. Les dice, como me envió el Padre, también yo los envío a ustedes. Y es lo que hace el Evangelio en nuestras vidas. La resurrección hace posible que tengamos un propósito como cristianos. Sin Cristo no hay propósito. O sea, ¿para qué haces lo que haces si de todas maneras te vas a morir? Si de todas maneras estás condenado, si de todas maneras vas a cargar el castigo por tus pecados, entonces ¿de qué sirve que hagas todo lo que hagas? De todas maneras todo se va a quemar. ¿De qué importa todo? Pero si tú crees en Cristo, entonces todo ha sido pagado y
hay un propósito y vale la pena hacer cada cosa porque la hace uno para el Señor y con un propósito eterno. Es decir, la resurrección le da sentido a la vida, le da propósito a la vida, completamente. Es que si careces de propósito, si no tienes ningún propósito, cree en Jesús. Ahora también aquí les dice, yo los envío. Esto no es algo nuevo. La gran comisión, Mateo 28, 18, ya les había dicho eso. Y de hacer discípulos a todas las naciones. Todos los cristianos estamos llamados a esto. Nos ha dado un propósito. Pero también hay algo que me llamó la atención. Les dice, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Entonces esto nos muestra que al resucitar podemos tener un nuevo nacimiento y un nuevo propósito. Los discípulos habían pasado 3 años con Jesús y no habían creído y no tenían un nuevo nacimiento, ninguno de ellos, porque no creían en Jesús. Fue hasta este momento donde Jesús sopló y les dio su Espíritu Santo, porque vemos que comienzan todos a creer en Él. Juan, María y todos los discípulos y les dice, reciban mi Espíritu. Entonces, cuando tú crees en Jesús, Él te da vida nueva. Sin la resurrección no hubiera sido posible tener vida nueva, un nuevo nacimiento, una nueva vida. No hubiera habido posibilidad de eso. Pero fue por su resurrección que tenemos el día de hoy la posibilidad de tener vida nueva. Y si la tienes, es por su resurrección, ¿no? Entonces no es algo que nosotros nos ganemos o obtengamos en nuestros méritos, es algo que Él logró a través de su muerte y resurrección en la cruz. Ahora también aquí quiero decirte que una persona no es salva hasta que cree en Jesús. Recibe el Espíritu el día de hoy. Entonces cree en Jesús. En el verso 23 dice, a quien remitiere los pecados les son remitidos y a quienes se los retuviere les son retenidos. Ojo, este versículo se malinterpreta muchísimo, pero no está diciendo que tú tienes autoridad ilimitada para decir quién entra y quién no entra al reino de los cielos. Lo que está dándole Jesús a los discípulos es la autoridad para predicar el evangelio, el cual tiene poder para darle vida a los muertos. Pero no es tu palabra ni la mía, es la palabra de Dios la que tiene el poder de hacerlo. Pero le encomendó esta palabra a los discípulos. Es que qué increíble, familia. De repente menospreciamos que la palabra tenga tanto eficacia y tanto poder y no nos atrevemos a decírselo a las personas porque nosotros mismos no creemos en ella. Pero si confiamos en realidad que la palabra tiene el poder para darle vida a los muertos, ¿por qué no le damos la palabra a las personas? ¿Por qué no le llevamos el evangelio a las personas? Ayer estaba platicando con mi nene, porque ya está de 6 años, pero sigue siendo mi nene, y entonces estaba pasando algunas cosas, y entonces, pues, tuve que como corregirlo tantito, ¿no? Y entonces le mostré un pasaje, ¿no? Y le dije un pasaje de la Biblia, le dije, es que mira, todo lo que sale por la boca viene del corazón, ¿no? Y entonces le digo, entonces si lo que sale por la boca es algo malo, ¿qué crees que hay en el corazón? Gris, está gris. ¿Cómo es que la palabra le reveló eso? Y entonces fue una maravillosa oportunidad de decirle, ¿quieres que Jesús te limpie? Sí. ¿Quieres pedírselo? Sí. Y oramos. La palabra tiene ese poder. Y necesitamos aprender a valorarla y necesitamos aprender a dar la palabra, el evangelio, a las personas que lo necesitan. Pero en el verso 24, la última historia, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, o sea, era un gemelo, por eso se llamaba Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Qué mal plan, hijo. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiera mi dedo en el lugar de los clavos y metiera mi mano en su costado, no creeré. Versión Josué habla hoy, pues ahora sí que no creer hasta ver, ¿verdad? Escéptico totalmente. Y dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos adentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo. Fíjate, dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. ¿Y qué dice? Y no seas incrédulo, sino creyente. ¡Wow! Tremendo, ¿no?
¿Qué hizo Jesús? Se está asegurando que la persona más escéptica, incrédula, pueda tener toda la evidencia para que crea en él. Y entonces Tomás, lo que dice es impresionante, dice, entonces Tomás respondió y le dijo, ¿cómo le dijo? Señor mío y Dios mío. Hasta la persona más obstinada, incrédula y la persona más escéptica, que es Tomás, hasta no ver, no creer, brother. Él vio a Jesús y al final terminó diciendo, Dios mío y Señor mío. Es el testimonio de un hombre que no creía que Jesús estuviera vivo y terminó creyendo porque lo vio. Y no lo llamó como meramente maestro Jesús, no, Señor y Dios, tú eres Dios, Jesús. Es un tremendo argumento a favor de la divinidad de Jesús. Él es Dios, no es meramente un hombre. Entonces Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Entonces aquí vemos algo, ¿no? Dios quiere que te quites de todas tus dudas e incredulidades. Yo sé que a lo mejor tú eres de los que dicen hasta no ver, no creer. Pero espérate que llegue Jesús y te muestre realmente quién es. Él está dispuesto a quitar toda tu incredulidad y todas tus dudas y todo tu escepticismo. Todo lo quiere quitar. Quiere convencerte de que realmente está vivo. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Sabes? La evidencia que nos ha dado Dios en la palabra es más que suficiente para que tú puedas tomar una decisión por Jesús. Es suficiente para llegar a una conclusión. Suficiente. Demasiados testigos, demasiada evidencia de la resurrección de Jesús. Así es que te invito a que tomes una decisión. Y yo espero que sea como la de Tomás, que diga, Señor mío y Dios mío. Arrepiéntete. Cree en Jesús. Deja de ser escéptico. Y si no estás convencido, lee la Biblia. Lee los evangelios. Hay personas que se han dedicado a atacar a Jesús, a atacar la palabra, han buscado en la palabra con tal de poder echar abajo los argumentos. ¿Y sabes qué ha pasado con las personas? Se han convertido. Un ejemplo de ello es Lee Strobel, por ejemplo. Un tremendo apologista de esta época. Tremendo. Y leí su libro y sí, al principio de su libro se le veían los tonos bien incrédulos. Y al final del libro, una maravillosa reflexión diciendo, todo apunta a la verdad. Y así se llama su libro, Evidencia que exige un veredicto. ¿Ah? Bueno, al final dice, bienaventurados los que no vieron, pero creyeron, ¿verdad? Porque no necesitamos ver a Jesús con nuestros propios ojos para creer que Él ha resucitado. Tenemos la evidencia en nuestras manos. Ahora en el verso número 30 dice, hizo además Jesús muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Lo que estamos entonces recordando hoy es precisamente eso. Jesús resucitó a los muertos. ¿Ah? Jesús está vivo. La pregunta es, ¿has depositado tu fe en Jesús? Y si lo has hecho, ¿cómo está tu vida? Quítate de toda incredulidad, quítate de toda duda en tu vida. ¿Y cómo me doy cuenta de si tengo incredulidad o dudas? ¿No? A través de tu obediencia. Porque mientras más convencido estás, hay una vida de obediencia. Si no hay una vida de obediencia, es que eso significa que no estás totalmente convencido de lo que está diciendo Jesús. Pero si Él estuviera vivo y estuviera aquí, ¿eh? ¿Cómo responderías? ¿Eh? ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra, lo que nos muestra una vez más cómo tú has resucitado de los muertos, pero también has pagado nuestros pecados, Señor. Por eso queremos agradecerte juntos, Señor, a los que hemos recibido este regalo de la salvación por pura gracia, Señor. Pero también queremos darte gracias, Señor, porque no solamente nos has rescatado, nos has dado vida nueva. Queremos simplemente responderte y adorarte con todo nuestro corazón, porque tú eres digno, Señor.